Transmitir. Listo. Hola, hola a todos. Esperemos un ratito, tantito, unos minutitos en lo que se empiezan a conectar. Y pues, bienvenida a Noches de Encausados, Veré. Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por todo lo que estás creando y por darme la posibilidad de estar acá contigo. Es un placer tenerte aquí y más con el tema que nos vas a compartir el día de hoy, este tema de el contexto. Te platico un poquito de Encausados. Estamos creando una plataforma para que en tres pilares, la inteligencia emocional, la salud mental la responsabilidad social, podamos crear nuestro propósito, que es crear conciencia y cambiar la mentalidad o mover la mentalidad de nuestro país. Y pues en este infinito del Internet, pues a quien le llegue o a quien le haga sentido lo que estamos compartiendo. En esta ocasión te agradecemos mucho que vengas a platicar con nosotros acerca del contexto, sobre todo el contexto social. Hoy en día, con la pandemia, con toda esta parte, creo que ha sido un detonante para que esta parte del cómo creo mi contexto resulte como mayormente, no sé, como que se atuene, sea algo que se vea más, ¿no? Y Claro. desde este lugar, de esta plataforma, es lo que estamos buscando crear, que quien vea el video, si algo le hace sentido, pues le impacte y pueda hacer algo al respecto. Entonces, mi Bere, para los que no te conocen aquí, te presento. Es Berenice Tello, es entrenadora en neurointeligencia emocional. Has creado entrenamientos, impartes entrenamientos y mucho en la parte de conciencia. Entonces, Bere, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que en el momento en el que me presentaste este proyecto, para mí fue una visión muy grande y más cuando presentamos como el tema de lo que es el contexto. La verdad es que viene algo muy enriquecedor para todas las personas que nos están viendo. Y como tú dices, ¿no? La información le va a llegar no solamente a personas que lo requieran, sino van a poder encontrar algo súper rico, súper padre, que se van a poder llevar todos en esta noche. La verdad es que muchísimas gracias por invitarme. Gracias, gracias. Bueno, y entremos un poquito al tema. Fíjate que, digo, dado que no existen casualidades y todo este asunto raro de la ley del espejo, hoy precisamente, eh, desde la mañana estoy con esta onda de cómo, de cómo lo que es arriba es abajo y cómo lo que es afuera es adentro, ¿no? Como esta parte de cómo yo creo mi propio entorno, cómo yo, dado lo que estoy siendo, es el reflejo que tengo en mi alrededor. Entonces, justo creo Claro. que sí podemos empezar a hablar del contexto. ¿Y por qué no nos platicas un poquito qué es el contexto, de qué se trata toda esta parte? Sí, yo creo que para entender el contexto, yo creo que hay que profundizar, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el contexto? Porque si basamos la parte del contexto, puede derivarse de muchísimos significados dependiendo, obviamente, pues del lugar o del momento en el que estemos. Entonces,
Si entendemos lo que es el contexto, el significado de contexto es lo que nos rodea. Entonces, si entendemos que el contexto es todo lo que nos rodea, todo lo que somos parte en tiempo y en lugar, entonces podemos entender que el contexto es justamente lo que estamos creando hacia afuera de nosotros. Entonces, una vez entendiendo esto, creo que hay algo como bien importante que mencionemos, y es que todo lo que nos rodea, ¿ok? Todo lo que nosotros llamamos como contexto, estamos creando un espejeo justamente en ese punto, tanto en creencias como en patrones, como a lo mejor también en miedos, y estamos espejeándonos todo el tiempo, como tú mencionas esta parte de la ley del espejo. ¿Qué es lo que nos dice la ley del espejo? La ley del espejo nos dice que en el momento en el que hay algo que se está reflejando fuera de mí, que estoy resistiendo o que a lo mejor también estoy admirando, entonces es porque hay también algo dentro de mí. Y eso es lo interesante, porque muchas personas no entienden que en la ley del espejo, muchos decían como esta frase, ¿no? De lo que resisto, persiste. Y esa parte de lo que resisto persiste, mucha gente no lo entiende, pero no lo entiende porque no ha comprendido que todo lo que es adentro es afuera de mí. Entonces, si yo estoy resistiendo, supongamos que yo estoy viendo a una persona en la calle y de repente digo a una chica, ¿no? Híjole, desde el momento en que la vi me cae súper gorda. Ni siquiera conozco a la persona y ya la estoy enjuiciando. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué estoy enjuiciando a esa persona? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que estoy reflejando hacia afuera? Porque si fuera algo positivo, yo no hubiera generado como una creencia negativa en ese momento hacia esa persona, entonces yo estaría creando algo positivo. Pero esta persona lo único que está haciendo es siendo el reflejo de algo que yo tengo en mí. Ahora, aquí también hay como un punto, Ricardo, como a manejar, porque es muchas personas dicen, bueno, es que a lo mejor yo traigo un punto de inseguridad. ¿Sí traes un punto de inseguridad o solamente requieres darte cuenta y dejar pasar el que viste, que a lo mejor tienes algo, pero a lo mejor no hay que trabajarlo al 100% o a lo mejor sí? Eso es algo muy interesante porque muchas personas se enfocan ya me cayó gorda o me enojé con esa persona, ahora tengo que trabajar, tengo que escarbar, tengo que ver dónde está la raíz. No, yo creo que es como a veces también en ocasiones es observar qué es lo que estoy sintiendo, observar qué me está espejeando para saber qué me llevo, qué puedo tomarme en retroalimentación para mí y también qué puedo también dejar ir, ¿no? Eso es algo súper importante. Y algo que quería como mencionar esta noche es hay un mentor que se llama Jim Rohn, que de hecho es es uno de los mentores de Tony Robbins. Sí, conociendo a Tony Robbins, para la audiencia, personas que no lo conozcan, Tony Robbins es uno de los entrenadores o que desarrollo personal que ha entrenado a muchísimas personas en el mundo, en el medio, ¿no? En el medio artístico, en el medio deportivo. Entonces, la verdad es que pues es un extraordinario hombre. Entonces, Jim Rohn, que es el mentor de Tony Robbins, dice que nosotros somos el contexto de las 5 personas con las que más nos juntamos. Entonces, aquí viene la ley del espejo, aquí viene algo muy interesante y muy importante a tocar. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona que eres el contexto de las 5 personas con las que más te juntas, entonces entra en una parte de creencia de es que entonces es que yo no estoy enferma, o es que yo no soy mala onda, o es que yo no tengo un contexto de escasez. Ok, entonces vamos a revisar de dónde viene el contexto. Entonces, en este punto, yo te diría, digo, como para poner un ejemplo para que se pueda entender un poquito más, si no dicen que somos el contexto de las 5 personas con las que más nos juntamos, vámonos a algo negativo, ¿no? Por ejemplo, si tu mejor amigo, ok, se la pasa todo el tiempo diciéndome, ¿no? Oye, ver, es que sabes que no tengo dinero, estoy súper escaso, no se puede, la situación está horrible, hay una crisis horrible, todo el mundo está perdiendo su trabajo. Primer contexto de no hay dinero. Segundo contexto de no hay dinero, a lo mejor llegas con tu mamá, ¿no? Y te dice, híjole, mijito, mijita, está súper horrible, de verdad que yo estoy cansada, estoy viendo las noticias de que están quebrando muchísimas compañías, pobre de nosotros, ¿qué vamos a hacer sin dinero? Segunda persona, ¿no?
Tercer persona, a lo mejor es un hermano o una hermana, ¿no? Híjole, ¿qué crees? Que pues no tengo lana, nunca hay dinero, en esa crisis está horrible. Tercera persona. Cuarta persona, ¿no? A lo mejor puede ser alguien que vas en el Didi o en el Uber, ¿no? Y te dice, no, joven, o no, señorita, la situación está horrible, no hay dinero. Entonces, si tú entiendes que hay un contexto de escasez, ¿quién crees que es la quinta persona que piense que no hay dinero? Pues obviamente, ¿no? La persona que está involucrándose, ¿no? Con esas 5 personas. Entonces, aquí es donde puedes entender por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y esto es lo interesante, porque mucha gente me dice, es que, por ejemplo, mi mamá dice que no hay dinero y yo de repente digo, pues es que sí, no hay dinero. Entonces, pero yo también a veces tengo un punto de fluidez, de abundancia. Ok, pero si vuelves a caer en un punto de escasez, tienes que revisar de estas 5 personas quién es el que está pensando negativamente, quién es el que no está permitiendo que la energía fluya. Y esto es lo interesante, porque yo siempre a la gente les digo, ¿quieres crecer? ¿Quieres tener abundancia? ¿Quieres realmente generar un emprendimiento en tu vida? Entonces, revisa de las personas con las que más te juntas, revisa tu WhatsApp, así, de simple. Revisa tu WhatsApp y dime, sí, obvio, dime qué tipo de conversaciones tienes con la gente de emprendimiento, de abundancia, o todo el tiempo están quejando, o están en el chismorreo, o están en la fiesta, o están oye, pues fíjate que, no sé, salí con Margarito o Margarita, pues entonces no hay una conversación de crecimiento. Entonces, obvio, no vas a crecer. Entonces, Jim Rohn es lo que justamente explica, que tienes que revisar de dónde, por dónde está llegando esa información hacia ti. Porque si entendemos que somos ese contexto, entonces, si ya no quieres estar ahí, entonces muévete de ahí. Genera tener gente abundante, plena, con éxito, o sea, que son personas que realmente están buscando el emprendimiento si quieres ser de ellos, ¿no? O pues siguen la fiesta y pues diría Jim Rohn en alguno de sus libros, ¿no? El quinto borracho eres tú, ¿no? Porque obviamente pues estás en la fiesta, pues el quinto borracho eres tú, ¿no? Entonces, entendiendo eso, Ricardo, creo que ahí es donde entra el contexto social. Saber dónde te estás guiando, en dónde te estás enfocando, cuál es tu enfoque en esos instantes, para que puedas entender, como las primeras preguntas que hice, ¿no? El por qué eres lo que eres y por qué haces lo que haces actualmente, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Sí, me hace totalmente sentido yéndonos a este lugar. Y no es, por ejemplo, no es vete de un lugar del que no estás queriendo ser parte, sino en ocasiones, si nos vamos a esta parte mucho más interna donde eh, si tú le permites si tú te permites mover tu contexto, permites a la otra persona mover su contexto. Entonces, justo hay un crecimiento impresionante si tú observas el contexto, ¿no? Partiendo de lo que nos Exacto. explicas, de toda esta parte, si el contexto es el entorno, si tú formas parte de ese entorno, si tú te das oportunidad de crecer, le das oportunidad a las otras personas de crecer. Entonces, Efectivamente. por eso creo que es un tema tan importante y tan interesante, porque en muchas ocasiones creo que nuestro automático, el vivir en la dinámica, sobre todo los que estamos en una ciudad o cosas así, no nos da oportunidad o a veces no lo percibimos el cómo tenemos un contexto, el cómo no es casualidad con quién me junto, no es casualidad el trabajo que tengo, no es casualidad el nivel cultural que tengo, no es casualidad el nivel de educación que tengo, dado que sí, como dices, nosotros mismos vamos creando este contexto. Efectivamente. Entonces, ajá, ahora sería más ya para ir profundizando más en el tema del contexto social, ¿por qué no nos platicas un poco de esta parte de qué papel juegan las dinámicas sociales en nuestro contexto? O Ok. sea, dado que vivimos en una sociedad y siempre tiene mucho tiempo, creo que desde que estábamos en las cavernas, siempre ha sido como agruparse o como vivir en sociedad, como todo el tiempo hemos venido teniendo estas tendencias hacia estos grupos y cómo el ser humano opera de un modo hacia estos grupos, no es casualidad. Entonces, ¿por qué no nos Claro. platicas un poquito de eso?
Fíjate que es uno de los temas, es un tema muy interesante y a mí me gusta mucho tocarlo porque hay un punto, justamente por la parte que estudié, la parte de neuro, ¿no? La parte neuronal, la parte, pues sí, todas las funciones del cerebro. Hay una parte que es muy primitiva, justamente como tú dices, que es algo ya parte del cerebro. Si entendemos que nuestro cerebro se divide en 4 facetas, ¿no? Consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente, podemos entender a lo mejor muchas veces la forma en el que el cerebro también toma sus decisiones. Ahora, aquí hay algo y es bien interesante y sí me encantaría como que la gente que me está escuchando se ponga a pensar en esto. Si tú piensas que eres tú el que toma decisiones a través, por ejemplo, si tú dices que eres tú el que quiere tomar, hacer o crear un trabajo, si tú crees que eres tú el que toma una decisión como esa, yo te voy a decir, es erróneo. Quien toma la decisión es tu cerebro, no eres tú. O sea, hay algo muchísimo más grande, muchísimo más atrás de ti, que ese es el que toma decisiones a través de ti. Tú eres el conducto, tú literalmente eres como yo le llamo como la marioneta, eres la marionetita de que te dicen, muévete para acá y ahí vas, muévete para allá y ahí vas. ¿Por qué? Porque literalmente quien está tomando decisiones por ti es algo muchísimo más grande que tú, ¿ok? Ahora, si entendemos esto, hay algo que en esta parte del contexto social, justamente hay un miedo, que es un miedo muy primitivo, que como tú lo mencionas, pero también hay una ciencia que estudia el comportamiento social. Y justamente esto que te estoy mencionando es la neurociencia social, es la que se encarga de literalmente calificar los comportamientos sociales. Porque yo te voy a decir algo, y es una frase que utilizo mucho, el cerebro se va a adaptar al contexto en donde se desenvuelve. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque el miedo más grande que tenemos como seres humanos es el miedo a no encajar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a algo primitivo, obviamente pues en la época de las cavernas, si tú te ibas a cazar solo, pues te morías. O sea, no ibas a poder matar un mamut solo, ¿no? O sea, era imposible. Entonces, ¿cuál es nuestro miedo más primitivo? El no encajar en un núcleo. Ahora, ojo, este núcleo pues puede ser familiar, puede ser de amigos, puede ser de trabajo, puede ser a lo mejor, no sé, cuando estás en una fiesta, estás conociendo gente nueva, hasta con el novio, con la novia. Eso es un núcleo social. Entonces, si entendemos que la neurosocial, la neurociencia social nos dice que obviamente en toda sociedad hay reglas, hay jerarquías y hay comportamientos de lo que sí y no está permitido, entonces esta sociedad hace que nosotros nos integremos como un grupo. No sé si recuerdas que en la escuela, ¿qué era lo que sucedía? Habían grupitos de que los deportistas, de que los nerds, de que los antisociales, ¿no? O de las personas que no encajaban, o de los que se iban a concursos de baile. O sea, había grupitos para todo, para todo. Y aunque yo creo que muchas personas van a decir, es que yo era de los que no encajaba en ninguno, yo creo que sí. A lo mejor no en la escuela, pero en algún momento tú requerirías haber encajado en alguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque si tú no hubiese encajado, hubieras caído también en un punto de depresión social y al punto del suicidio. Entonces, que las personas me digan, es que yo era muy antisocial. Sí, sí te creo que es antisocial, pero no creo que no le hables a 0 personas. O sea, no creo que seas de las personas que vive solo toda la vida. Obvio no. Entonces, en este punto, entendiendo cómo funciona la sociedad y la parte del que hay un miedo primitivo, que es la parte de sobrevivir, sobrevivir. Entonces, si entendemos que requerimos sobrevivir como sociedad encajando en un núcleo que muchas veces sabemos que no está bien lo que estamos haciendo y sabemos que no está bien el núcleo donde estamos tratando de encajar. ¿Por qué? Porque hay un presentimiento, pero tu punto es encajar. Es como querer meter una piececita de rompecabezas donde no embona, pero a fuerzas tú quieres hacer que embone.
Y entonces aquí sí nos podemos meter en el punto de saber por qué eres lo que eres y por qué haces lo que haces y por qué tienes las creencias que tienes y por qué tienes los miedos que tienes y por qué no has crecido y por qué no has hecho muchas cosas que tú quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque quizá donde tú te estás rodeando socialmente, siguiendo sus reglas, sus jerarquías, lo que sí o no está permitido, es lo que no te ha llevado a tener un resultado. Entonces, en este punto, la misma presión social influye en sus mismos individuos. Por ejemplo, yo no sé, yo creo que sí, o sea, obvio. Yo creo que todos hemos escuchado al típico novio o a la típica novia que te dice, es que no eres el mismo cuando estás con tus amigas o cuando estás con tus amigos. O es que ¿por qué te comportas así conmigo? Tú no eres nunca así conmigo, ¿no? Entonces, no es porque quiera comportarse así, no es porque sea mala onda contigo, es porque el núcleo más fuerte quizás sean sus amigos y quizás su familia. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas, ¿ok? O la dejas, pues obviamente lo va a regresar a su núcleo. Ella va a regresar a su núcleo. Entonces, de perder un núcleo a perder una persona, pues 1000 veces prefiere elegir perder una persona a perder todo el núcleo social, entendiendo el miedo que tenemos al no encajar. ¿Por qué? Porque además, si vemos esta parte, entendemos que los seres humanos no podemos estar solos. O sea, no podemos estar solos. Mínimo tenemos un amigo o alguien con quien hablar. A lo mejor si no es tu amigo, no es tu amiga, bueno, no importa, ¿no? Pero mínimo tenemos una persona que nos alienta, una persona que literalmente está para nosotros. Entonces, si esta función es muy primitiva, entonces la función de tu cerebro es protegerte. La función es protegerte porque el cerebro se adapta donde se desenvuelve. Entonces, aunque tú sientas que está mal, aunque tú sientas que pasa arriba de tus valores, de tus creencias, de tus eventos vividos, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que quiere es proteger, obviamente, pues el desarrollarte como ser humano. Y eso es lo interesante, porque aquí puedes entender el por qué no te has desarrollado o el por qué no has crecido o el por qué no sueltas o el por qué tienes una aprensión a algo o a alguien o a ¿Por qué un no te has núcleo. atrevido? Por qué no sales de tu zona de confort? ¿Por qué no has Exactamente, creado lo que has tenido en mente todo el tiempo por estos comportamientos, exactamente, ¿no? Y pues, exactamente. creo que es súper importante lo que nos dices con respecto a entonces, si operamos desde este lugar, desde tiempos donde se ha venido eh, condicionando, por así decirlo, nuestro cerebro a eso, pues entonces, si entramos a un lugar un poco como abriendo el mapa, como abriendo sí, abriendo la visión, he ahí el cómo se va conformando una sociedad ya en la cuestión de grupos mayores, o sea, grupos más grandes, al grado de que también marca un contexto en un país, ¿no? O sea, también marca Claro. un contexto de cómo se va marcando, de cómo se va conformando un país. Y Sí, entonces, si ¿cómo? entendemos como también esto, o sea, cada país, si te das cuenta, tiene reglas y leyes completamente distintas. A veces quizá podemos encajar en los miedos, a veces podemos encajar en creencias limitantes o creencias positivas, pero todo núcleo o toda jerarquía o todo conjunto de personas siempre, siempre, siempre va a ser completamente distinto. ¿Por qué? Porque obviamente no todos somos iguales, ¿no? No toda la gente nos manejamos igual, pero en este punto del contexto de quiero encajar para que no me voten del sistema, para que no me voten y me quede solo, prefiero encajar a ser yo mismo, yo misma, y prefiero pretender ser alguien que no soy, ¿no? Pretender sentir algo que no siento, pretender, yo creo que entramos como en el mundo de la pretensión, ¿no? Sí, Que es muy común, ¿no? Muy, muy común. sí, 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 totalmente. Por ejemplo, aquí comentarios, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Nos habla
desde un principio que empezamos la charla de lo importante Sí, que es ser, Gary Bison nos dice lo importante que es ser nosotros mismos y de lo que nos estamos generando y proyectando, conscientes de lo que somos nosotros mismos y lo que estamos generando y proyectando a los demás. Y aquí hay comentarios que ya entrando a este tema se me hacen importantes sí. porque justo es como hablan de miedo a perder lo que consideramos más seguro. Creo que ahí está, o sea, ahí lo dice Alex Arche, es Sí. donde justo por eso vivimos en el país que vivimos, con la comunidad como la vivimos, porque en este encajar en la sociedad, pues creo que empezamos a aceptar ser quien realmente no somos, ¿no? Exactamente. Que si nos Fíjate vamos... que aquí hay un punto y sí me gustaría como mencionarlo. La misma sociedad crea un punto de sugestión para poder tener el resultado que quieren. Y esto es algo bien interesante porque si nos metemos como en un punto sugestivo, hay un tema de sugestión que se llama el efecto contagio o imitación. Entonces, en este punto de efecto contagio o imitación, entra como la parte de, te voy a explicar como algo muy rápido, ¿no? Si estamos en una reunión y alguien ve que por debajo de una puerta sale fuego o sale mucho humo, pues la reacción normal de un ser humano es como de, pues, peligro, ¿no? Salte, ¿no? O ni siquiera investiga, o sea, salte, alerta, ¿no? Pero si en el contexto social en el cual todos estamos sentados, uno observa o dos, tres observan y hay 20 personas que se quedan sentados sin hacer absolutamente nada por contagio e imitación y por el miedo a no encajar, esas tres o cuatro personas van a hacer lo mismo que las demás personas están sentadas. Y todo por miedo a no encajar. Entonces, si te das cuenta, también el contexto puede llevarte hasta perder la vida, porque pues bien nos pudimos haber achicharrado todos, ¿no? O sea, estando sentados, o sea, no nos movemos y bien nos pudimos haber achicharrado a pesar de que cuatro personas pensaban que no era lo correcto. Pero muchas veces el contexto pasa hasta por encima de tus valores, de lo que tú crees, de lo que tú crees que es correcto o de lo que tú crees que es incorrecto. Entonces, si entendemos que también nos hacen pensar cosas distintas a lo que somos, a cómo actuamos y a cómo tomamos decisiones, entonces puedes entender también el por qué, ¿no? Porque a veces hiciste lo que hiciste y a pesar de que dijiste, no, esto no me va a servir, esto no va a funcionar, lo hiciste, ¿no? Entonces, eso también está como muy fuerte. Sí, y dado estos comportamientos, también nos podemos ir a un lugar en donde se empiezan a crear los hábitos y entonces ya al rato no es algo que hiciste más por encajar, sino ya lo haces en un lugar inconsciente donde, pues si alguien te dijo, ¿sabes qué? Pues tira la basura en la calle y lo empiezas a hacer, al ratito ya se te hace muy común tirar la basura en la calle. Entonces es donde vamos creando una sociedad como como la que tenemos o la Claro. que se va creando hacia los lugares. Buena o mala, no, no hablemos de, no enjuiciemos si es buena o si es mala, pero sí desde un lugar hacia donde estos mismos comportamientos se vuelven hábitos y vamos creando este contexto cultural o este contexto social. Muy bien. Efectivamente. Es, Creo que, creo que entendiendo como esto, hay, hay, hay un punto en el que el cerebro elige mil veces el orden al caos, porque el caos no entra dentro del contexto del cerebro. Entonces, siempre el cerebro va a tomar decisiones o algo, vamos a hablar como algo más grande, ¿no? Algo más grande que tú siempre va a tomar la decisión, tú eres el conducto que va a terminar por tener en cuenta esa decisión. Entonces, si el cerebro siempre elige el orden al caos, pues es más que obvio, ¿no? Que si estás metido en un problema o el cerebro sabe que te vas a meter en un problema, literalmente va a elegir huir o ni siquiera pensarlo, ¿no? O sea, irse literalmente como de lado.
O sea, es algo que el contexto hace que el cerebro tome esas decisiones de forma inconsciente y subconsciente. Sí, totalmente. Y es aquí donde entra en uno de los pilares que tenemos en Encausados este tema, por lo importante que es cuidar la mentalidad. O sea, lo Claro. importante que es cuidar estos aspectos, que no vivas en el automático y que con lo que estamos hablando aquí puedas decir, ah, bueno, ya entendí que entonces no estoy yendo hacia este lugar porque mi contexto es este, ¿no? Entonces, a partir de hoy o a partir de este momento, ¿qué puedo mover o qué tuercas puedo apretar para empezar a crear el contexto nuevo que sí quiero, que sí elijo crear o hacia dónde voy o la dirección que sí quiero con la construcción de mi propia vida, ¿no? Entonces, Exactamente. y otro tema que tenemos en Encausados que tiene que ver con la responsabilidad social, pues entonces aquí sí ya me voy a meter un poquito más al tema, ¿qué país quiero o qué comunidad quiero? ¿De quién? O sea, si yo veo que mi contexto es una comunidad donde nadie se preocupa por la comunidad, ¿cómo puedo hacer yo para empezar a preocuparme, a hacerme consciente y empezar a preocuparme de eso? ¿Cómo salgo, cómo salgo de mi zona de confort? Nos preguntaba Nel hace ratito que de Sí. qué manera puedo reprogramar mi cerebro para salir de mi zona de confort. Aquí hay muchas Ok. herramientas, algunas las impartes tú, entonces creo que busquen en su página oficial a Bere, ahí tiene algunos talleres que imparte, pero pues si nos compartes algo ahorita al respecto, como alguna herramienta que pudieran para reprogramar esta parte donde eh, creo que a veces gana más el miedo, lo platicábamos en alguna ocasión, como si le das permiso al miedo de controlarte, pues entonces no te permite salir de la zona de confort. Entonces, si nos platicas un poquito más de esto, Bebé. Creo que yo siento que, ¿sabes qué? Va muchísimo más allá. O sea, Okay. para hacer justamente, obviamente hay un área que se llama programación neurolingüística, PNL, programación neurolingüística. Y justamente es un reseteo, o sea, estás reseteando miedos, creencias, patrones, comportamientos, ¿no? Que justamente has estado generando dentro de la parte inconsciente, subconsciente y supraconsciente. Entonces, en esta pregunta, yo la verdad es que mejor me podría pensar como de, realmente, o sea, estoy dispuesto a pagar el precio, porque además hay precios a pagar en el momento en el que tú tomas una decisión de decir, quiero pensar diferente, quiero hacer cosas diferentes. Aquí es donde entra la parte consciente y la parte inconsciente, porque si tú de forma consciente me dices, quiero cambiar, deseo hacer algo diferente, quiero ser una mejor mamá, quiero ser un mejor papá, quiero ser un mejor jefe, quiero ser una mejor persona, pero me lo dices de forma consciente, pero de forma inconsciente y subconsciente no está claro el mensaje, nunca lo vas a hacer, nunca. ¿Por qué? Porque la parte inconsciente y subconsciente es la que va a terminar tomando una decisión. Entonces, aquí realmente requieres poner como las piezas en la mesa y decir, si lo voy a hacer, es con todo y con miedo. De hecho, yo tengo un entrenamiento justamente de eso, hablando de los miedos, porque un miedo se convierte en un demonio que no te permite avanzar, en un demonio que no te permite ir más allá. Entonces, si deseas ser una persona distinta, resetear tu cerebro, entonces primero hay que tronar los miedos, tronar los demonios que tienes primero, para que en el momento en el que empieces estés claro de que vas a terminar. Porque una programación neurolingüística no es levantarte todos los días y decir, ay, qué bonito está mi día, estoy súper contenta, feliz y agradecida, soy abundante, soy exitosa. No, mi rey, tiene que ver con que lo digo, lo pienso y lo hago. Eso sí es una programación neurolingüística y además eso se llama congruencia. Totalmente. ¿No? Sí, Entonces, claro. en esta parte, sí, en esta parte de programación neurolingüística hay que resetear a tu cerebro, hay que hackearlo, borrar la información
para meter información completamente nueva. Y para hacerlo se requieren 90 días que estás en constante trabajo, todos los días, los 24/7, para que en ese momento, ¡pum!, el cerebro diga, ok, esto es lo nuevo, esto es lo que requiero hacer, esto es lo que en esos instantes voy a tomar decisiones ahora a partir de esto. Es como tirar un edificio, pero si tiras el edificio y dejas la tierrita y dejas las piedras, pues jamás en la vida vas a poder tener algo distinto. Es tronar todo, todo para crear algo nuevo. No podemos crear un edificio donde pues todavía hay escombros y ni siquiera los cimientos están bien puestos, ¿no? Que también en algún momento eso tú y yo lo platicamos, de los cimientos que tiene un ser humano. Entonces, para poder generar una programación neurolingüística, entonces hay que tronar todo lo que consideramos que no funciona, porque lo que ya funciona, pues ya funciona, pero deshacernos por completo de eso, ¿no? Para que no caigas en esa zona de confort, no caigas en regresar a hacer lo mismo que venías haciendo hace muchísimos años, ¿no? Sí, le dicen por ahí quemando los barcos, ¿no? Exactamente. Para que no regreses a lo mismo. Y aquí me gustaría como hacer una pequeña eh, explicación de que somos del 100% de nuestro ser, 90 es inconsciente y 10% es consciente en teoría, ¿no? Y que para llegar a ese lugar del 90%, porque nosotros podemos tener toda la intención de ir hacia un lado, voy a ir para allá, y ese 90% que no hemos profundizado, pues nos dice, pues vas para el otro lado, ¿no? O sea, Claro. no es para allá, dado que los seres humanos durante nuestra infancia vamos creando cuentos y creencias o interpretaciones de la vida. Si la interpretación de la vida me generó, la interpretación que yo tuve de un evento de la vida me generó un miedo o una interpretación que hoy no me gusta, dado que duele, puede doler o puede ser una emoción no tan grata ir a ese lugar, pues ese es el 90% al que no quiero ir, ¿no? Creo que es más o menos de lo que estás hablando. Entonces, justo creo que por ahí es donde pueden, o sea, si empiezas a ir a ese inconsciente, puedes ir a salir de tu zona de confort. Y repito, para eso, Bere tiene algunos talleres donde puedes ocupar algunas herramientas con respecto a eso. Mi Sí. Bere, pues súper interesante este tema. Me gusta mucho porque si lo llevamos a un contexto de hoy en día, a un nivel global, en qué papel estamos siendo como humanidad, pues sí, sí la conciencia creo que es base. Y hoy observar o alcanzar a tener este descubrimiento que es el contexto, creo que es muy importante. Entonces, te agradecemos muchísimo que lo que nos compartes. No, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que para poder cambiar el contexto social en el cual estamos viviendo todos, ¿no? Todos, requerimos empezar con acciones pequeñas, pequeñas acciones que nos van a llevar a grandes resultados después. Quizás esas pequeñas acciones pensemos que por ser tan pequeñas y por ser tan mínimas y por ser tan obvias, no nos van a llevar a un resultado. Pero muchas veces esas pequeñas acciones son las que nos hacen falta porque desde nuestra obviedad pensamos que por obvio eso no me va a llevar a un resultado. ¿Y tú cómo sabes qué es lo que no te va a llevar a un resultado si nunca lo has probado, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones que justamente es lo que te va a llevar a lo que tú quieres, es lo que se requiere empezar a hacer para poder cambiar un contexto social en todo el mundo, ¿no? Y empezando posiblemente desde nuestro país. Sí, y no nada más por eso, creo que por eso fue importante empezar la plática desde el contexto y Claro. hasta llegar al contexto social, porque no es nada más no es nada más en nuestro país, sino empezando desde tu propio espacio, ¿no? Desde ti mismo, desde tu casa, desde tu comunidad, y creo que vas impactando, bien lo dices, acciones pequeñas, resultados grandes,
vas avanzando a un lugar en donde entonces sí te vuelves de ese porcentaje consciente que puede ir moviendo las cosas, a ser agentes de cambio, a generar conciencia, a mover mentalidad. Y ni siquiera es para la sociedad. Qué bueno que tocamos el tema de cómo afectan los lineamientos sociales que llegamos a tener, pero ni siquiera es para la sociedad, sino es para ti mismo, Exactamente. para que pueda impactar en tu vida y realmente tengas esa vida que sí quieres tener. Ser Y es esa que, persona. o sea, exactamente, porque aquí entra, o sea, como es adentro, es afuera. O sea, yo no puedo llegar a impactar, ¿no? A un ser humano, o yo no puedo llegar a impactar una sociedad, yo no puedo llegar a impactar a un país si no lo hice primero yo conmigo misma. O sea, no puedo llevar yo a un espacio, a una persona donde yo ni siquiera he querido estar, porque primero requiero yo pasar por ahí para poder enseñarte cuál fue el camino que yo tomé para poder a lo mejor inspirarte a que lo hagas, ni siquiera obligarte, porque esa es la palabra, inspirarte a que tú te des cuenta de que realmente hay algo muchísimo más grande que lo que estás viendo. Eso es justamente, es lo que estás creando tú. O sea, estás inspirando a través de encausados para que pueda ver la gente que a través de un contexto distinto se puedan dar cuenta que con micro, pequeñas acciones podemos generar un resultado enorme, Sí, pero no podemos llevar a una persona a un lugar a donde ni siquiera nosotros hemos estado dispuestos a ir. totalmente, totalmente de acuerdo. Y Bere, pues para ir cerrando el tema, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas Este, gracias. síganla para sus talleres. Y eh, 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 tres opciones, tres preguntas. La primera, Ok. si tuvieras los últimos 3 minutos o si te dieran 3 minutos para que todo el mundo te escuchara, ¿qué le dirías? Con base a lo que hemos platicado o con base a otra cosa, que hoy te prestan el micrófono para que todo el mundo recibiera tu mensaje. ¿Qué le dirías? Yo creo que mmm, la única forma de poder crear y poder crearte desde una manera diferente es primero creyendo en ti, siendo auténtico tú, para poder llegar a inspirar a otras personas. Porque si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Si yo estuve en el fango, yo también te voy a enseñar cómo atravesar ese fango. Y creo que la única forma de hacerlo es siendo auténtico, auténtico y responsable, ¿no? Siendo responsable de ti. Creo que sería como el mensaje. Si deseas inspirar a más, tú primero requieres inspirarte a ti mismo siendo auténtico o auténtica, porque sé que se puede, se puede. Es simplemente que tú tomes la decisión para hacerlo. Totalmente. Muy bien. Bere, ¿a quién admiras? ¡Ay, qué! Buenísima pregunta. Sí, no. La verdad es que hay una persona que admiro muchísimo y creo que para mí es como uno de mis más grandes mentores y es Tony Robbins, pero desde la parte de cómo fue su historia. Para mí ese hombre tuvo una historia impresionante y él me está inspirando a ser quien yo elijo ser, ¿no? En algún momento de mi vida. Entonces creo que sería como la persona Muy bien. indicada. Sí, 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 la vida de Tony Robbins, Sí, inspiradora y es muy buena. Y creo que el trabajo como lo hace o a lo que se dedica, a mí también es una de las personas que yo admiro. sí, la Y verdad es que ve, pues no hay muchos en este aspecto del género femenino, pero superhéroe con el que te identifiques. No importa híjole, que no sea mujer, puede te ser, voy ¿eh? a ser bien sincera, te voy a ser bien sincera. Yo tengo como, como una combinación, o sea, yo siento que tengo como combinación de tres. Ok. Tengo combinación, me encanta Batman por la parte de que es como que no tiene ni un superpoder y es un superhéroe increíble, ¿no? O sea, eso como que me encanta.
Tengo también la parte de Iron Man, ¿no? Que también no tiene ni un superpoder, pero al final del día logra las cosas que se propone. Y el tercero, que yo no considero que sea un superhéroe, por la parte de etiqueta de superhéroe o superheroína, pero yo siento que sí lo es por la historia de vida, ¿no? Por el contexto, que sería Gatúbela. Tiene Ok, un contexto de vida también muy interesante. Entonces yo creo que serían esos tres. muy bien. Bueno, perfecto. Mi Bere, pues agradecerte. Nos Muchas gracias. da mucho gusto haberte tenido aquí. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy en Noches de Encausados. Este, cada vez nos da más gusto que vayamos teniendo mayor impacto y y pues esperando, siempre esperando que haya algo de valor para la gente a la que le llega esto. Claro, Porque de eso se trata, bien lo dices, inspirar sí, sí podemos tener una mejor sociedad, sí podemos tener una mejor humanidad, sí podemos tener, eh, eh, y eso por llamarle mejor, sino consciente, una humanidad consciente. Pues muy padre la charla. Esperamos haya sido clara con respecto al contexto y pues lo hacemos que impacte en las vidas de las personas. Muchísimas gracias a todos. Y entonces nos gracias. despedimos por esta ocasión en Noches de Encausados. Tenemos un invitado la próxima semana que va a venir a compartirnos cosas increíbles. eh, ya lo estaremos publicando, es una sorpresota. Sí, no te Gracias, lo mi pierdas, bebé. está buenísimo. Gracias, mi bebé. ¿De qué? Corazón bello. Bye, bye. Nos vemos. Bye.